Marcelo. Vamos a hablar un poquito acerca del Salmo 24, acerca de nuestro Dios accesible y que se acerca a nosotros y cómo se acerca a nosotros, ¿vale? Una de las cosas que me gusta de los salmos, aparte de que los salmos son una especie de expresión musical, sobre todo este salmo de David, el Salmo 24, un salmo en el cual David expresa alegría de parte de su creador, por el hecho también de que el contexto lo sitúa más o menos en un tiempo en el cual habían recuperado el arca del pacto, donde se encontraba la presencia del Señor. O sea, qué mayor gozo para David era este. Yo a veces me imagino a este David, y si yo viera a un tío entrando casi semidesnudo, glorificándose en la presencia del Señor, diría, ostras, a este se le va un poquito la pinza, ¿no? Tal vez es lo que yo tendería a pensar, pero la verdad es que este tipo de cosas, esta actitud de David me llama mucho la atención, me hace reflexionar y acerca de qué actitud tengo yo también delante de la palabra del Señor y delante de su presencia. Vamos a por faena. Te invito a que abras tu Biblia o a que si la tienes en digital la enciendas, no con fuego, sino con el botón, y te sitúes en el Salmo 24. Bien, dice, la tierra, voy a leer la versión NTV, que es la que yo uso generalmente, lo siento si sé que la mayoría usa Reina Valera, ¿vale? Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Bien, la primera parte del texto, los primeros 2 versículos, me guían a pensar en Dios como un arquitecto, ¿vale? La expresión de Jehová es la tierra, a mí en lo personal, nos transporta de una manera directa hacia el Génesis, donde vemos el actuar de Dios como creador, un creador poderoso, un creador que solo con su palabra crea y da curso a las cosas. También me llama la atención la acción del Hijo, el Hijo como ejecutor de la obra de su Padre, y el Espíritu Santo soplando aliento de vida y glorificando al Hijo y al Padre, en una especie de danza trinitaria eterna. Eso es lo que me evoca un poco la primera parte. Los ríos, los mares, las montañas, sus límites diseñados y trazados, al igual que un artista, un pintor, por ejemplo, ejecuta su obra. Al principio es un poco de caos, ¿no? Se ve como tal vez pinturas desordenadas,
pinturas como desordenadas. Yo siempre me fijo mucho en lo que hace mi hija Isabela. A ella le encanta pintar, le encanta coger pinceles, pinturas y mancharlo todo. Pero una de las cosas que me llama la atención es el corazón que pone ella cuando pinta ¿cómo se llaman estos? ¿Un paño? No. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ella se concentra y pasa el pincel y al principio todo parece como una especie de caos. Y al final de su obra, en el caso de Dios, al final de su obra, al terminarla, después de todo ese caos, se ve una obra hermosa, una obra en la cual él la contempla y dice que es buena. Y es una obra que Dios mismo disfruta, ¿vale? Todos los animales, tanto animales como seres humanos en la creación, por este hecho de que Dios nos creó, pertenecemos a nuestro Dios. No hay ninguna cosa creada en la tierra sobre la cual Dios no pueda decir, esto es mío, ¿vale? Bien, segundo punto. A pesar de esto, el hombre y la mujer, creación de Dios, decidieron abandonar la presencia de Dios y obedecer al engaño de Satanás. En el Edén, el hombre y la mujer tenían una relación directa con Dios, una relación cercana. Dios mismo, al diseñarlos, al crearlos, había generado esta relación íntima. No había nada que pudiera romper esta relación, salvo el momento en el cual el hombre y la mujer deciden obedecer al engaño de Satanás. En el Edén, el hombre y la mujer tenían esta relación con el Creador sin intermediarios. Lamentablemente, la caída afectó la imagen y semejanza con la que Dios nos había creado. Esto quiere decir que tanto nuestras capacidades físicas como nuestras capacidades mentales fueron afectadas. Asimismo, la creación se ha hecho peligrosa para el hombre, tanto así que inclusive el mar, que es tan hermoso, puede llegar a matarnos y a devastar una sociedad. Yo siempre me acuerdo que yo eran más o menos las 2 o 3 de la mañana, algo así, y me acuerdo que en Chile hubo un terremoto y un tsunami y la tierra esto fue en el año 2010, la tierra se remeció. Yo estaba durmiendo, la que me despertó fue mi madre, pero sentí miedo, sentí pavor, porque jamás había sentido algo tan fuerte. Y luego, claro, empezamos a saber las noticias que habían pasado desastres y tal. Claro, esta creación, a pesar de que es hermosa, no es una creación en la cual podamos estar totalmente firmes, como en el Señor. A pesar de todo esto, el Señor dispuso preservar un pueblo, primeramente el pueblo de Israel, que le adorara y le sirviera. No por guapos ni por ser el mejor pueblo, sino porque Dios vio las miserias en las cuales vivía el hombre. Lamentablemente, este mismo pueblo se olvidó de una cosa fundamental, y es que, como dice en el verso 1, todos los habitantes le pertenecen al Señor. No solo el pueblo judío,
es parte del pacto de salvación del Señor. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dirá, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ya que todos seremos unificados ¿en quién? En Cristo. Esto está en Gálatas 3:28. Esto me lleva al siguiente punto, y es hacia la suficiencia de Cristo. Se nos plantea en el verso 3, se nos plantea dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Claramente David no habla de sí mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo eleva de alguna manera a lo más alto para declarar que Jesús era quien habría de venir en rescate por la transgresión del hombre. Porque ¿quién subirá si no antes haber descendido? Jesús caminó. Esto nos transporta también al Nuevo Testamento, a la llegada de este Mesías, de este Señor que se acerca, que tuvo la disposición en sí mismo de que a pesar de que nosotros le habíamos negado, de que a pesar de que el hombre decidió por sí mismo tomar otro camino, acercarse a Él en misericordia, teniendo un corazón por aquel que había caído, por el miserable que somos nosotros. Bien. Quisiera que si alguno me pudiera ayudar en la escritura con un texto, Hebreos 1:8. Si alguien lo quiere buscar y que lo pueda leer. Mas del Hijo dice: Sí. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Amén. Esto es uno de los pasajes que a mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho doblar mi rodilla, es un pasaje que me encanta. La actitud de Dios es, primeramente, Él estar sentado en su trono, pero la actitud en este pasaje nos demuestra a un Dios que se levanta de su trono y le llama al Hijo, y lo hace sentarse en su trono, lo llama al Hijo, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. O sea, Dios es como si el Padre se separara de su trono y sentara al Hijo, dándole toda potestad, dándole todos los reinos de la tierra. Bien, segundo punto. Bien. En Cristo hemos recibido aquel rescate suficiente. Toda cosa que en nuestro corazón intente ocupar el lugar de Jesús, por ejemplo, como dice la Escritura, riquezas vanas, nos hará desenfocarnos de su camino. Las preocupaciones del día a día a veces nos pueden hacer dudar, pero debemos tener en cuenta en quién hemos creído y quién es el Dios en el cual hemos creído y al cual servimos. Dios es poderoso sobre todas las cosas, y a pesar de que a veces pasemos momentos duros, momentos en los cuales tal vez no nos queden fuerzas, recuerda que el Señor está contigo, recuerda que el Señor tiene la capacidad, a través de su Espíritu Santo,
darte ese apoyo y esa fuerza, todo lo que tú necesitas. Hoy día me tocó vengo de un traslado, tengo la espalda, los músculos un poquito adoloridos, pero al venir aquí, esto te digo de verdad, el Señor renueva mis fuerzas, me da un nuevo aliento. No, ya es como que ya el cuerpo ya no me pesa tanto. Y su palabra tiene ese poder, su palabra, su Espíritu Santo y la obra de Jesús en nosotros. Tiene ese poder sanador y recuperador. Sé que a veces es difícil para nosotros, o para la mayoría de nosotros, el hecho de llegar a fin de mes o la preocupación de estar sanos, con el tema de la pandemia que nos ha golpeado de una manera, pero yo te invito a que pienses que Dios no está en la enfermedad, sino que está acompañando al enfermo. El Señor está detrás como si nos estuviera cargando como cargar un bebé. Bien, me gustaría si algún otro me pudiera ayudar con otro texto. Esto está en Romanos 11:33 al 36. Si alguno lo tiene. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No es fácil, pero a pesar de nuestra infidelidad, en Cristo Dios mostró su fidelidad. El mundo está a veces encandilado por luces extrañas, mientras que en nosotros ha reposado la luz eterna de Dios. Somos llamados a como iglesia, a como cristianos, ser una especie de faro, ser una especie de receptor de barcos que tal vez no encuentran rumbo, pero al nosotros iluminarnos con la luz del Señor, podemos tal vez guiarlos hacia dónde está la luz verdadera, la luz eterna, la luz que un día nos alumbró también a nosotros. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Dios se ha acercado a nosotros en Jesús. Es como si, yo lo veo de esta manera, es como si, y lo aprendí de un autor que me gusta mucho, que es Eugene Peterson. No sé si a alguno le suena o ha leído algo por allí. Y es la idea de que Jesús se mudó a nuestro barrio. O sea, el dueño de todo, el dueño de la tierra, se mudó a nuestro barrio. O sea, descendió y fue movido a misericordia para vivir entre nosotros y con nosotros. Entonces es como si hubiera hecho un traslado y hubiera traído toda su gracia a la tierra. Debemos heredar una generación que busque el rostro de nuestro Señor. Muchas veces siento un poco el peso de heredar la palabra del Señor a mis hijos, que para mí es el regalo más preciado que puedo darles, pero también pienso y digo, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y declaramos generalmente Maranata, Cristo viene. Y te invito a que sigas confiando en eso, a que sigas confiando que Jesús viene,
Hay una canción que me gusta mucho de Bob Dylan, no sé si a alguno de vosotros gusta Bob Dylan. Hay una canción que se llama Slow Train Coming, que es como el tren que viene lento. Y en esta canción Bob Dylan intenta enseñar que Cristo es como un tren, que viene lento, pero está viniendo. Y que en algún momento va a parar en la estación correcta y se va a revelar. Me gusta mucho esa canción, es una canción muy así como balada y me hace pensar mucho en eso. El Señor constantemente nos invita a dar lo que hemos recibido por gracia, darlo también nosotros de gracia. Hay una parte del texto que me llamó mucho la atención y fue cuando habla acerca del limpio de manos. Cuando venimos a la iglesia uno se arregla un poquito, intenta poner lo mejor que tiene en casa y muchas veces lo que transmitimos hacia afuera tal vez se ve bien, pero realmente nuestro corazón, si no ha sido un corazón limpiado, por más que nos limpiemos por fuera, por más que intentemos mostrar o ver algo de una manera bonito, si lo que está aquí, si el Señor no lo ha limpiado, no sirve de nada. Y te invito a meditar en eso, te invito a dar gracias al Señor por su misericordia, te invito a dar gracias al Señor por su acercamiento en Cristo, porque Él proveyó de un mediador necesario para nosotros. Bien, te envié las preguntas, ¿no? Sí, vale. Marcelo va a entregar unas preguntas y espero que podamos seguir meditando y orando en su palabra. Amén. Muchísimas gracias, David. Hay un verso de los que, como termina el texto que él ha trabajado, que dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a dialogar sobre lo que nos ha compartido. Mandamos las preguntas más temprano. Primera pregunta: sabiendo que todo lo que te rodea proviene del Señor, ¿me veo motivado a confiar en Él plenamente o hay cosas que aún debo entregar en sus manos? Parece que me hace falta a la hora de entregar la noticia de que Jesús es el Señor y Salvador de este mundo. ¿Qué opináis?